¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al Objetivo. Hoy es martes, vamos a hablar de temas de actualidad, muchos temas además que han sido noticias durante el verano y que no hemos podido abordar y que siguen siendo hoy pues, motivo de charla, de debate entre las personas a las que les gusta la política. Vamos a hablar hoy con consejeros del Cabildo, a los que saludamos después de este verano. A mí se me ha hecho corto, pero bueno, ha estado bien. Andrés Brianzó, consejero de Podemos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal el verano? ¿Bien? Bien, bien. La verdad, cortito también. Como Esto es así. Alejandro Jorge, buenas tardes, Nueva Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. A mi derecha están Rafael Páez, de Coalición Canaria, buenas tardes. Buenas tardes. Y Juan Jiménez, Partido Socialista, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Preparado ya también para un año intenso, un curso intenso que va a vivir su propio partido, ¿no, Juan? Efectivamente. Después del Congreso Regional. Bueno, vamos a hablar como digo, de temas que al final son políticos, pero que tienen mucho interés en la calle, de lo que se ha hablado mucho este verano, y por eso los quiero trasladar a esta mesa. Vamos a empezar con una noticia de la que hay mucha gente pendiente, y es de la huelga o no de los conductores de TIADE, de los guagüeros, de los choferes de guagua. Se había preanunciado una huelga para esta misma semana, que iba a coincidir con los días de la Peña, días en los que muchas personas suben a la Vega en guagua o bajan en guagua después de ir caminando, y estaban preocupados. Hoy, de hecho, entre ayer y hoy hemos recibido un montón de llamadas y de mensajes en redes sociales preguntándonos qué sabemos. Bueno, pues sabemos, así lo anunciaba el Cabildo ayer por la tarde, que la huelga se ha desconvocado. Lo que no especifica la huelga, Rafael, es si ha sido porque ha habido un acuerdo ya para el tiempo, o un acuerdo momentáneo, o se paraliza todo hasta después de la Peña. En lo que yo sé, lo que ha habido es unas buenas intenciones por ambas partes, en este caso también con la participación del Cabildo, sobre todo porque desde el Cabildo en materia de transporte se está haciendo un enorme esfuerzo, no solo de dotaciones de vehículos, de infraestructuras de marquesinas, sino en políticas de bono, que está haciendo que ante lo que suponía, en función de donde vivías en el territorio insular, unos costes añadidos, pues hoy no se produzca, tanto para los estudiantes como para los trabajadores, etc. Y entendíamos que tras esa campaña tan potente que está haciendo el Cabildo de apoyo al transporte insular, había que hacer un esfuerzo por ambas partes para que unas circunstancias que son laborales y que competen en principio a la empresa y a los trabajadores no pusiera pues todo ese esfuerzo en tela de juicio. Yo creo que ha habido ese entendimiento por ambas partes y en principio, por lo que yo sé, insisto que no he estado reunido con el sector, hay una predisposición para que estos pequeños inconvenientes que han surgido de la aplicación del convenio que tienen pues se solucionen. Bueno, pues es verdad que ha tenido que intervenir incluso el consejero del Cabildo, el consejero de Transporte, José Roque. Alejandro. Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos defendido que cuando el Cabildo externaliza un servicio, por ejemplo, es desde hace ya muchos años, es evidente que tiene que velar por el buen funcionamiento del servicio. ¿Qué ocurre? Son empresas externas al Cabildo, no es personal directo de la institución, y pueden llegar a producirse problemas entre la empresa y los trabajadores. Al final el perjudicado es el servicio, que en este caso es el Cabildo el que lo presta, y principalmente los usuarios del mismo. Esa es una de las grandes dificultades con la que se encuentra el Cabildo y otras instituciones cuando externalizan servicios. Es cierto que debemos ir a la menor externalización posible. Yo soy de los que piensa que todo lo que se pueda gestionar de manera directa, muchísimo mejor, pero que si en un momento determinado se sacan unos pliegos de condiciones, pues hay que velar por ese cumplimiento. Hasta ahora, el Cabildo no tiene más capacidad de mediar entre empresa y trabajadores para que, si se produce el legítimo derecho a huelga, pues tenga el impacto mínimo posible. O, en el mejor de los casos, que se desconvoque la huelga porque se ha llegado a un acuerdo entre empresas y trabajadores. Por eso nosotros hemos propuesto, que se va a llevar al próximo pleno, que se incentive, o sea, que el Cabildo valore de manera especial pues a aquellas empresas que en los pliegos de condiciones pues son más sensibles a la hora de reconocer los derechos de los trabajadores. Esto quiere decir que en un momento determinado, aun reconociendo los derechos de los trabajadores, no se va a producir ningún tipo de problema entre empresa y personal. Por supuesto que es inevitable que se pueda producir, pero yo creo también que la rápida respuesta de la institución es fundamental, y en este caso pues nosotros desde el primer momento nos ofrecimos a colaborar con el consejero
de transporte para que se solucionara un problema no solo de cara a lo que es la festividad de la peña, sino estamos hablando de algo todavía pues fundamental, que es el personal que se tiene que trasladar en guagua porque no tiene vehículo, o incluso muchas personas que tienen que trasladarse a Puerto del Rosario para cuestiones médicas. Y empieza el curso también, Y el curso. Los escolares. Andrés. Lo que bueno, sí parece que hay que celebrar que hay un principio de acuerdo entre los trabajadores y la empresa, ¿no? La posición de los trabajadores era muy firme, habían convocado una huelga indefinida si no llegaban unos principios de acuerdo, porque ellos entendían, sí nos hemos reunido con ellos, y entendían que algunos derechos consolidados, algunos derechos recogidos en convenio, pues peligraban, ¿no? Relacionados con la baja por enfermedad que venía de accidentes no laborales y sobre todo con el tema de descansos, que es algo que nos preocupaba especialmente, ¿no? Decían que los descansos semanales pues que no eran respetados, que los descansos en su jornada, de unos tiempos que tienen que cumplir como choferes para descansar, pues que no siempre eran cumplidos, y además con el riesgo, por supuesto, para la seguridad propia y de los pasajeros, además con el riesgo también del propio empleo, porque existe la posibilidad del despido por bajo rendimiento, ¿no? A trabajadores con esta falta de descanso. Pero bueno, celebremos y esperemos que este acuerdo pues de verdad sea una realidad y no surjan perjuicios ni los trabajadores ni los perjuicios posibles por una huelga que colapsaría pues, el tema de la peña y otro tipo de servicios. Es verdad, Juan, que aunque es una empresa privada, se ha insistido mucho por parte de la oposición en que el Cabildo, porque hay dinero público, controle un poco, hasta donde permita la ley, que ese personal tenga las condiciones laborales dignas, ¿no? Como ha pasado con la seguridad o con otro tipo de... Efectivamente, así es, y lo hacen creo que con bastante razón. Hay que tener en cuenta que el transporte público siempre ha sido un servicio deficitario. No obstante, teniendo en cuenta donde vivimos nosotros, en el que hay unas largas distancias entre poblaciones, una isla muy larga, y atendiendo también al hecho de que el Cabildo suscribe convenios con determinadas empresas de transporte de esta naturaleza, lo lógico es que tratara de mediar para desactivar los paros que estaban previstos. Además, es una semana muy sensible, donde este fin de semana se desplazan cientos, miles de personas arriba a la Vega de Río Palma con motivo de la fiesta de la Peña, y para nosotros era un asunto preocupante el hecho de que precisamente en esta semana anunciaran la huelga. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena noticia el hecho de que los conductores, los choferes de las guaguas hayan accedido a desconvocar este paro, al menos de momento, sobre todo en esta semana, que ya digo, para nosotros era muy importante. La razón por la cual me gustaría también felicitar al compañero José Roque Martín, que ha hecho unas diligencias muy efectivas con la empresa, y que los servicios que están previstos, suplementarios incluso para el viernes, sábado y domingo sobre todo, transcurran con la mayor normalidad posible. En todo caso, yo creo que a pesar de que es un servicio deficitario, históricamente lo ha sido así, en las grandes ciudades funciona de esa manera, las instituciones, en tanto que servicio esencial también, debe implementar toda aquella acción positiva para que con las empresas que lo desarrollan, que lo realizan, pueda surgir una dinámica positiva. Desde ese punto de vista, a pesar de que el Cabildo, por ejemplo, de Fuerteventura nunca ha tenido un servicio de este tipo, sí debe facilitar que lo haya por medio de una empresa como TIAD en este caso, o como cualquier otra, en este caso como TIAD. Bueno, lo que sí es cierto es que cada vez más personas cogen la guagua, hay unas cifras importantes ya, no recuerdo el número porque no lo tengo aquí, pero bueno, eran miles de personas las que este año han cogido la guagua en Fuerteventura, porque también los turistas cogen la guagua, ¿no? y se desplazan. Sí, y como decía antes, se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte del Cabildo, sobre todo en la política de bonos, independientemente de otras acciones como mejores frecuencias en algunas rutas, etcétera. Y ahora precisamente lo que se va a poner en marcha es una campaña de notificación o de información a los usuarios, posibles usuarios, de que esto existe, porque todavía parece que no se conoce esta política que, bueno, tampoco es muy atrás en el tiempo, se han ido poniendo sucesivamente. En el 2015 recién incorporado este grupo de gobierno y ya se puso las bonificaciones a los estudiantes, con lo cual cualquier estudiante que tuviera que desplazarse del sur o del norte a estudiar en Puerto Rosario tenía el mismo coste que cualquiera de este municipio.
pero en las políticas que se ha puesto para mayores de 65 años, para jubilados, para los trabajadores que tienen que desplazarse, todo eso son, insisto, como decía Juan, unos costes que está aportando el Cabildo, porque estos servicios obviamente son deficitarios, pero entendemos que son necesarios, y ahora lo que estamos a punto de poner en marcha una campaña informativa para que se conozca y seamos más los que usamos esos medios públicos. Con respecto a lo que comentaba Alejandro, efectivamente, y se viene produciendo en las contrataciones que hace el Cabildo de este tipo de servicio, quizás desde el problema que surgió con el contrato de seguridad del Cabildo, ahora en todos los pliegos de contratación no se puede imponer, es decir, no se puede hacer una imposición porque no es legal, pero sí en el baremo de puntuación, aquellas empresas posibles adjudicatarias, sí está el concepto de acogerse a los convenios nacionales, de tal forma que los trabajadores no se vean perjudicados por algún convenio específico del sector o de alguna empresa que se negoció en su momento con el Estado, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de asunto y otro tema del que también se ha hablado, de hecho lo recoge en su portada de este mes, del mes de septiembre, el diario de Fuerteventura, la isla de Lobos. Ya se venía hablando de que hay que tomar medidas, aquello es un parque natural, pero este verano ha sido tremendo. O sea, a mí me contaban personas que se desplazaron durante el mes de agosto, que no podían ni bañarse, que se iban al muellito y el muellito era un sin parar de aguataxis, no sé cómo le llaman, de motos de agua, de lanchitas que traen y neumáticas que traen y llevan, pero constantemente, o sea, con una fluidez tremenda, y que no podía uno ni bañarse en el muellito ni en la playa porque había mucha gente. Bueno, pues se vuelve a abrir el debate, hay que tomar medidas. En la Graciosa están ya también pidiendo los propios gracioseros que se tomen medidas, porque si no, al final, si no se miden las personas que acuden, como pasa en otros parques naturales, por ejemplo en Baleares, el lobo puede correr riesgo. No sé si hay estudios en torno a esto, pero no sé si tuvieron la ocasión de estar en Lobos este verano. Andrés, pues sí, yo soy asiduo visitante, un amante de lobos, de hecho fue la causa de que decidiera fijar mi residencia en Fuerteventura. Y yo creo que estamos todos de acuerdo que la sobreexplotación de lobos es algo que tenemos que tomar muy, muy en serio. Lobos es un tesoro descuidado, Lobos es una de esas joyas que tiene una regulación buena, pero que luego no se aplica, ¿vale? Tenemos una normativa que es de aplicarse, pues que protegería en gran medida el parque natural de la Isla de Lobos, pero luego por falta de medios, por falta de, no sé, muchas veces de interés quizás, pues no se está haciendo, ¿no? Hay una capacidad de carga fijada por el plan rector de este parque natural, pero luego no hay fiscalización de quién entra ni de quién sale, ¿no? La presión humana y de embarcaciones en Lobos es insostenible, está corriendo peligro pues la biodiversidad, ¿no? Los endemismos que hay en Lobos, esa riqueza. Y luego ya como atractivo turístico, que entendemos que sí hay que intentar encontrar un equilibrio entre la protección medioambiental, entre la protección ecológica, que debe ser lo que prime, y luego un uso que le permita pues, conservar ese cierto atractivo turístico, ese cierto uso, ¿no? Pero eso es muy delicado, y para eso esas normas que están vigentes pues habría que desarrollarlas. Habría que poner un agente medioambiental que controlara y que vigilara, conservara, ¿no? Todos los tesoros que hay allí, ya no solo la biodiversidad, los yacimientos, todo el encanto que tiene Lobos. Este verano yo he podido ver hasta colas para hacerse una foto en el puertito, ¿no? Un puertito abarrotado de zodiacs que no hacían más que descargar y descargar sin ningún tipo de control, ¿no? Excediendo la capacidad de carga, excediendo lo que Lobos puede soportar, y a eso hay que poner fin de alguna forma. ¿Cómo se puede poner fin a eso, Juan Rafael? ¿Qué se puede hacer? Porque yo creo que la situación empieza a ser preocupante. Puede aguantar un territorio natural como Lobos sin grandes cuestiones que nos lleven a la civilización, sino que está natural, como digo, ese peso tan grande de personas, de motoras, de barcos. Sí se puede hacer, y yo creo que se está haciendo, y lo primero que tenemos que hacer es acostumbrarnos a que las cosas cambian, y lo que está pasando en otros sitios también va a pasar aquí. Es decir, yo creo que quien hayamos podido viajar a distintos sitios, ya pagas por ir a una playa pública, supuestamente, y pagas por entrar, porque después ese entorno hay que mantenerlo y cuidarlo. Nosotros todavía, sobre todo los que vivimos en Fuerteventura, y entendemos que eso es algo natural nuestro, pues no nos entra en la cabeza que tengamos que pagar una tasa por ir, o que no nos permitan ir un número determinado de personas. Papagayo es el ejemplo más cercano. Exactamente. Entonces,
primero tendremos que ir cambiando esa mentalidad, lamentablemente, porque al final somos todos iguales y no van a distinguir de turistas a de residentes la posibilidad de carga de eso. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente se está produciendo una situación que ya desborda, y yo, desde mi punto de vista, porque también he estado en Lobo, en algunas ocasiones hasta con riesgo para las personas. La entrada en el puertito no es normal. Hay un muelle donde, oye, todo este tipo de embarcaciones que vayan y atraquen en ese muelle, pero que no entren allí, porque hay niños muchas veces bañándose y las zodias pasando, las motos de agua, etcétera, y se ven auténticos riesgos. Yo creo que deberíamos primero actuar ahí y limitar muchísimo la entrada en esa zona. Y después, saben que el Cabildo, ya hace un tiempo, un año y pico, cerca de 2 años, sí, un año y pico, ha contratado una empresa para lo que es todo el tema de la gestión de ese espacio. Recuerden que cuando se llevó a cabo ese proceso de contratación se hizo el estudio de la capacidad de carga, y bueno, y algunas personas ponían el grito en el cielo, que si cómo se iba a limitar y tal. Bueno, pues lo que decía antes, va a tener que limitarse. Los que caben, si somos nosotros bien, y si no nos toca este mes, nos tocará el siguiente. Y en ese sentido yo creo que el Cabildo, pues aparte de poner en marcha esa empresa que está gestionando y que está suponiendo unos costes añadidos a la gestión de ese espacio, porque ya no solo lo que es la empresa, sino hay que retirar los residuos, el tratamiento de agua, que hay que sacarlo de allí y llevarlo al alcantarillado de Coralejo. Bueno, todo eso son costes. Entonces yo creo que, lamentablemente, y esta circunstancia va a dar lugar al paso que tenemos que dar, establecer unos cupos, podremos ir cuando nos toque. ¿En qué punto está eso? Porque eso se abrió un debate. Insisto, cuando se llevó a cabo la contratación de ese espacio, que está la empresa gestionándolo, lo primero que se hizo fue el estudio, y el estudio establece una capacidad de carga de ese espacio. En el próximo pleno se lleva a este punto con una serie de acuerdos que, por lo que veo, la postura del gobierno está en la línea, que es un poco balizar las zonas de baño, hacer un control no digital, perjudicar a las empresas que llevan tradicionalmente ese servicio y tal, pero insisto, hay otras empresas que, bueno, que no son empresas, que, bueno, directamente. Primero tendrán que ser empresas, estar legalizadas y entrarán pues en los cupos como el resto, entiendo yo. Así es que la realidad esto suda. En Fuerteventura ya no viven 40.000 personas, viven 120 censadas, o cerca de 120.000 personas censadas, más la flotante, y ya no vienen 800.000 turistas al año, vienen cerca de 2 millones o 1 millón más de los que venían hace 15 años. Entonces, eso tiene unas repercusiones y unas consecuencias evidentes, y que se están viendo en un territorio acotado, espacialmente corto, como el de Lobos, en el que efectivamente este verano ha sufrido una presión y una carga muy evidente. Hay que tener en cuenta que no solo el espacio transitable por dentro de la isla, sino las pocas playas aptas para el baño, un yacimiento arqueológico en el que se trabaja permanentemente y que es muy sensible a los efectos también de cualquier incidencia, como ha ocurrido este verano en otros sitios como Tindaya, por ejemplo, o en el Sol de Tejate, por venirme a la cabeza dos ejemplos muy sensibles también, pero que en Lobos puede pasar también. Si diariamente entran cientos de personas de manera, no digamos incontrolada, pero masiva, llegará un momento en que, como bien se ha dicho aquí, habrá que tomar medidas para corregir esta tendencia. A mí me parece muy razonable pensar en la posibilidad de aplicar una tasa turística ya en Fuerteventura, como se viene llevando a cabo en muchas ciudades de la península, y que en todo caso no supone ningún tipo de problema, al revés, podría financiar otros servicios de los que tenemos carencias en Fuerteventura, y que además supone para los empresarios propiamente del sector turístico una manera de acometer obras de rehabilitación, por ejemplo, a los que algunos se niegan por razones que sean, llegar a acuerdos laborales con las camareras de piso, por ejemplo, rehabilitar mucha planta alojativa hotelera y extrahotelera, y permitir a las administraciones, en este caso al Cabildo y a los ayuntamientos, poder llevar a cabo actuaciones que puedan mejorar la protección del territorio. Fuerteventura yo creo que ya ha llegado a su límite. Pensábamos que íbamos a seguir siendo la isla tranquila eternamente, pero claro, si queremos traer a más turistas cada día, tenemos que pensar en otra manera de pensar a la hora de afrontar esa realidad.
Y lo que hoy está pasando en Lobo, mañana pasará en toda la isla de Fuerteventura. Ya pasan las carreteras, que este verano ha sido tremendo lo de moverse en carretera en Fuerteventura, ¿no? Alejandro. Bueno, lo que estamos viendo ahora en Lobos no es de este verano solo, esto viene sucediendo ya durante bastantes años. Llevamos prácticamente más de 2 años de legislatura y creo que ha habido tiempo suficiente para establecer un control. Estamos hablando no solo del medio natural, sino también el patrimonio arqueológico que se ha encontrado en la isla de Lobos y que es fundamental. Por otro lado, también tenemos que entender que los territorios en cuestión, por ejemplo, de islas, son limitados y la capacidad de carga es limitada, y esto es así. Y hay que verlo de la manera que hay que verlo. Las islas tienen una capacidad de población y eso es así. Es fundamental, no somos un territorio, digamos, unificado, sino estamos fragmentados. No es, por ejemplo, como estar en la península, donde te puedes mover de una comunidad a otra y hay un trasvase de personas. Aquí, si vienes a Fuerteventura y mañana vienen 30.000 personas, por decirlo de alguna manera, pues se notaría un boom poblacional importante y tendríamos infraestructuras obsoletas para poder atender a toda esa gente. Entonces, el crecimiento hay que hacerlo de una manera, pues, lógica. De una manera, no se puede negar el progreso y el crecimiento poblacional, pero hay que saberlo hacer. Y cuando miramos la isla de Lobos, ¿qué nos ocurre? Que es una isla que tiene que ser tranquila, por ejemplo, Andrés la visita, y que de repente se encuentren 2.000 personas en una isla ahí. Eso es que eso tiene que ser un impacto, pues, gravísimo, ¿no? Entonces eso hay que controlarlo. El Cabildo lo que pretende hacer es cobrar también una tasa. Quieren poner un cupo, creo que estamos hablando de unas 500 personas, a mí me parece normal, y ahora hablan de una tasa. Bienvenidos a ese debate, ¿no? Porque yo he presentado en el Cabildo de Fuerteventura una propuesta que se hablaba de una tasa al turista, sin que fuera una tasa, digamos, con un precio establecido, sino simplemente lo único que nosotros propusimos era que se abriera ese debate de la conveniencia o no de establecer a lo mejor una tasa. Yo pienso que cobrarle a una persona que se queda en un hotel de 4 estrellas 50 céntimos al día no va a dejar de venir a Fuerteventura porque se le cobre eso. Otra cuestión es también una tasa finalista de temas medioambientales, de temas de los espacios públicos que son de entornos turísticos y que están obsoletos, que hay que mejorarlos. Una tasa finalista como la de que estaba comentando Rafael, está comentando una tasa que va a recaudar el Cabildo y que en este caso pues sería para cuidar la isla de Lobos. Entonces, nosotros también tenemos que pensar en que hay que evolucionar y que si la propuesta de la tasa en su momento fue de Nueva Canarias, nosotros no estábamos imponiendo nada. Nosotros estamos hablando es de intentar llegar a un entendimiento, porque en muchos sitios ya se cobra una tasa y que no tienen esas tasas ningún carácter finalista. La cobra la administración, la invierte donde quiere y punto. Yo entiendo que ese tipo de tasas tienen que tener un carácter finalista y desde luego que cuanto antes podamos establecer los mecanismos necesarios para garantizar y preservar la isla de Lobos, eso es fundamental. Eso es fundamental. Pasa en este caso pasó en Tindaya, donde ha habido ya pues expolios, donde ha habido actos vandálicos, en la isla de Lobos. Yo creo que el yacimiento romano, corrígeme Juan si estoy equivocado, pero es accesible también, ¿no? Es accesible en el contorno en el que se está trabajando, no en el propio yacimiento, que además está acotado actualmente para que tanto las arqueólogas como el personal auxiliar que les está ayudando pueda desarrollar su trabajo con normalidad, pero no, cualquier persona no puede acceder a la excavación, lo puede ver desde fuera, obviamente, y no desde muy cerca porque se pueden producir desprendimientos de arena en el contorno de las hendiduras en las que se está trabajando, pero sí se puede ver. Aunque la semana que viene ahondaremos en este tema de turismo, vamos a hacer una mesa especial de turismo porque es verdad que ha habido unas cifras magníficas, que hemos tenido un verano extraordinario, pero ¿qué coste tiene el turismo para los que vivimos aquí? ¿Qué coste tiene institucionalmente? Porque, por ejemplo, en Lobos hay gente trabajando, entiendo, en el Cabildo, ¿no? Hay personas que se dedican a cuidar el entorno, a vigilarlo. Hay una empresa contratada, una empresa que tiene un coste en la gestión, obviamente. O sea que al final los residuos tienen un coste, el tema de carreteras ni hablamos, decimos el desgaste que supone que pasen, no lo mismo que pasen 3.000 colles que pasen 30.000, evidentemente se va a desgastar 10 veces más, en fin, pues es un debate que habrá que abrir
Y ahora Juan Jiménez abre una puerta que yo nunca la había escuchado, sino en voz de Nueva Canarias, que es la de la ecotasa o la tasa turística. Sí, me parece una medida muy interesante, además, que un turista pague €1 por Sí, entrar, lo que hace entrar en cualquier sitio. en Fuerteventura. Me pareció una medida sumamente interesante. No se va a arruinar, sobre todo si va a estar en el todo incluido. No sale del hotel, ¿qué más le da a pagar €1, €2? Le regalan una cerveza y se queda privado. ¿Sabes una cuestión nada más que me explicaron? Es un problema, pero se puede resolver. Por ejemplo, el problema que tenemos en Fuerteventura, cada vez menos, pero el turoperador normalmente es el que manda. Entonces el turoperador tiene unos clientes y te dice, mire, llevo esto a Fuerteventura, ¿por cuánto? Entonces, claro, simplemente 5 céntimos por cada cliente que te deje de traer y se lo lleve a otro sitio, son ganancias que tiene el turoperador. Pero aquí de lo que estamos hablando es que sea al margen de ese turoperador. O sea, como hay tasas municipales en un montón de sitios, donde el turista está allí y paga y punto. Y bueno, yo he estado en Bruselas y creo que y en Roma creo que se paga. Y la gente, Baleares, en Cataluña. Y pagas según llegues al hotel. Y tú no sabes a dónde va ese dinero. Está claro. Eso es nada. Pero pagas 3 euros y pico, 4 al día. Pues hay otro tema que también está asociado al mundo del turismo, que lo podemos disfrutar todos, que es el de los quads, el de los buggies, el de esos vehículos que bueno, pues hasta ahora campan a sus anchas por donde quieren, siempre que haya tierra. Lo que les gusta a ellos es pasar por tierra, levantar por barreras, les da igual que hubieran casas, que no a todos, pero sí que había un grupo importante. Y el Ayuntamiento de La Oliva durante el verano tomó esas medidas y el Cabildo está estudiando tomarlas. De hecho, parece que en el próximo pleno las aprobará. Prohibir las excursiones en espacios naturales y zonas cepa. Esa es la idea inicial, entiendo, ¿no, Rafael? Sí, yo creo que estamos hablando del mismo tema. Cuando existe masificación de un servicio o de unas peticiones de turistas o residentes, al final, si no se regula, pues lo que hacemos es cargarnos nuestro entorno. En el caso concreto de este tipo de vehículos, pues obviamente se estaba produciendo la creación de empresas en torno a estas actividades que no estaban, desde mi punto de vista y desde algunos organismos públicos, debidamente controladas. No solo en la parte legal, que entiendo que para poderse constituir como empresa sí cumpliría los requisitos, sino en cuanto a dónde desarrollaban sus actividades. Y nos veíamos pues a cada momento abriéndose nuevas brechas en nuestro territorio. Lo comentábamos en alguna tertulia anterior, que unas veces te aproximas en avión y está toda la isla rayada, ¿no? Con veredas y espacios por estos vehículos. Lo que se ha hecho, y la iniciativa ha partido desde el Ayuntamiento de La Oliva y la hemos retomado a nivel insular, porque ahora la ley del suelo así lo permite, es establecer una ordenanza reguladora de este tipo de actividades, bueno, que se conozcan el número de empresas que se dedican a esta actividad y que además sepan tanto las empresas como el resto de los ciudadanos por dónde se puede circular, y en eso es lo que vamos a llevar a pleno, esa primero suspensión de esta actividad, no la suspensión total, sino que solo pueden circular por aquellos caminos que estén inventariados por el Ayuntamiento, en todo caso en el catastro, y con un plazo de 4 meses, que es lo que se propone, establecer una ordenanza bueno, que se diga por dónde se puede hacer, obviamente evitando zonas de protección, zonas cepas, lugares donde existen viviendas y puedan perjudicar, cultivos, etc. Entonces esa es la iniciativa que en principio se va a llevar a pleno próximo. La iniciativa nos parece, vamos, no hemos tenido la oportunidad de leerla en profundidad, pero parece que es la misma línea, ¿no? Eso de primar la protección medioambiental. Lo que sí nos parece es muy valiente, además, el que el Gobierno se lance a establecer estas medidas cautelares antes de aprobar la ordenanza, lo cual celebramos, ¿eh? Lo que nos extrañaría es si fue una propuesta de Podemos, se nos tildaría de radicales y de otra cosa. Pero bueno, celebramos que prime esta protección medioambiental ante una actividad que es tan agresiva con el medio ambiente, ¿no? Por la posibilidad que le permite acceder a cualquier tipo de terreno, cualquier tipo de... Insisto que lo que se está proponiendo en esta medida cautelar, como tú dices, no es la prohibición de la actividad, sino es inicialmente regularla exclusivamente a aquellos caminos que ya estén abiertos, bien porque estén inventariados como públicos por parte de los ayuntamientos o estén recogidos en el catastro como que son caminos públicos. Efectivamente, y en el fondo yo creo que estaremos de acuerdo en esta medida. Es una propuesta también trabajada por compañeros de Antigua, de Pájara, que se han visto afectados por
pues por esta pequeña invasión, ¿no?, de quads y de buggies que afectaban al terreno. Lo que también nos choca una cierta contradicción, ¿no?, porque luego hablamos de la carretera de las dunas y de mantener la carretera de las dunas para el tráfico de coches, y recordemos que es una carretera que atraviesa un parque natural. Entonces sí entendemos que los quads hay que regularlos y no pueden afectar transitando por caminos de tierra. Como en esa imagen que estamos viendo ahora mismo. Como esa imagen con los pelos de punta. Sí, Están pasando por la orilla de la playa. Sitio precioso, la isla Majaniche, un sitio para surfear precioso. Pero es verdad que está contaminado por ese tipo de actividades. Pero que nos choca eso, que luego en la carretera de las dunas sí hay cierta propuesta del gobierno por mantenerla abierta al tráfico. Sí. Y nosotros defendemos la misma línea, ¿no? Hay que intentar evitar estos impactos en parques naturales, en tesoros que hay en Fuerteventura, como las dunas de Corralejo. De ese tema hablamos ayer. Son cosas distintas de todas formas, ¿no? Sí, estamos hablando en el fondo de lo mismo, es decir, de la capacidad de carga que tenemos, del deterioro y la erosión que este tipo de vehículos producen en vías y caminos normalmente no utilizados por el resto de vehículos al uso, sino que son especialmente agresivos, puesto que tienen una rodadura que va horadando el camino de tierra por el que pasan, destruyen vegetación, destruyen microfauna, destruyen todo a su paso. Entonces llega un momento en el que es evidente lo que producen y hay que ponerles coto de alguna manera. Los ayuntamientos tienen que dirimir claramente si esto es posible en sus territorios, por dónde es posible y hasta qué punto se puede permitir el hecho de que determinadas empresas, digamos que alegales, por así decirlo, desarrollen una actividad lucrativa sin cumplir unas mínimas condiciones de respeto al medio ambiente por el que transitan. Por tanto, yo creo que hay que ir ordenando, tanto como se hace con el plan rector de usogestión en Betancuria, como se hace en Lobos, este tipo de actividades. Estamos además en un momento en el que desde el Cabildo se va avanzando en el Plan Insular de Ordenación del Territorio y más allá del uso de que determinados suelos puedan tener para los futuros 15 o 20 años en esta isla, se debe tener en cuenta también la actividad que en los mismos tienen este tipo de empresas y este tipo de actividades. Alejandro. Yo creo que en la misma línea del resto de compañeros de tertulia y de salón de pleno, en el sentido de que creo que toda actividad económica debe regularse, eso está claro, y también creo que hay que posibilitar el respeto al medio ambiente con esas actividades económicas. O sea, podemos disfrutar de, además lo decía César Manrique, estuve leyendo hace poco varias de sus, yo creo que no solo de sus frases, sino de sus ilustraciones, y él decía que había que ser posible compaginar el medio ambiente con el turismo, y que hay que ser posible de hacerlo. Entonces aquí no se trata de excluir al turista o excluir y decir excluimos al turista y ya está el medio ambiente y punto, no. Aquí se trata de que se puede disfrutar del medio ambiente desde el tipo turístico, pero con un control. Lo que no se puede es lo que hemos visto, por ejemplo, en las imágenes, ¿no? Que vayan circulando pues parajes naturales donde pueden la biodiversidad la ponen en riesgo. Ahora tiene que haber un control, es evidente. Que pueden ir al puertito de la Cruz, eso es inevitable. Van los coches normales, podrán ir. ¿Qué habrá que hacer con el puertito de la Cruz, por ejemplo? Buscar una solución definitiva con la carretera. Yo no digo que tenga que ser asfaltarla, pero sí digo que lo que no se puede hacer es no mantenerla. Esa carretera no la mantienen. Esa carretera, vale, poner un pisco de agua, se me permite la expresión, y poco más. No tiene un mantenimiento continuado. Entonces, habrá que plantearse qué hacer con ese tipo de cosas. Ahora bien, que ese tipo de vehículos están circulando por fuera de las zonas habilitadas para ello, multa que te pego, eso es así. Pero sí que entiendo que hace falta una regulación. No se trata de ir contra la persona que a lo mejor ve un medio de vida en esa actividad, sino se trata de regular esa actividad para que esa persona pueda tener un medio de vida legal, y que a su vez pueda ser legal y respetar el medio ambiente. Creo que esa debe ser la fórmula, ¿no? Efectivamente, mucha gente que trabaja en eso y hay empresas legales que tienen todos sus permisos y que lo hacen donde tienen que hacerlo y con todas las garantías. Si no hay nada escrito sobre dónde pueden o no circular, pues eso ya los problemas de ellos, ¿no? Realmente sí, no está escrito, pero sí está. O sea, en un paraje natural no puedes estar circulando con ningún vehículo. Entra usted en un paraje natural protegido, clarísimo.
Yo he visto gente que se baja del coche y se va a coger una piedra de recuerdo, digo, o las pilas estas que están digo, como te trinquen. El daño que hace eso al medio ambiente. Una simple piedra. Piedra. Como te trinquen, te va a caer una. Y además es una simple piedra, sí, pero. Y si es una simple piedra, que uno puede pensar, oye, qué exageración, que será si está circulando por un paraje natural protegido, por zonas donde no tienes la carretera de acceso, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues eso se debatirá también en el próximo pleno. Y un tema que conocíamos estos días y que también ha levantado ciertas críticas es la intención del Cabildo, o el trabajo que están haciendo ya el Cabildo y los ayuntamientos para poner coto, o mejor dicho, quitar de la circulación, si me permiten la expresión, a las cabras sueltas que dañan cultivos privados o terrenos privados. Es verdad que es una demanda de dueños de fincas, de particulares. Es verdad que hay ayuntamientos como el de Antigua en su día que puso mano dura sobre este asunto, pero siempre que topamos con las cabras pues hay controversia y hay opiniones contrarias. Parece las películas del lejano oeste, ¿no? Pero sí es verdad, yo creo que hay que regularlo porque bueno, el ganado obviamente tiene como actividad importante de la isla que apoyarse y se está apoyando por las instituciones, por los colectivos relacionados, pero también tiene que tener un control porque hay otra parte muy importante de personas y que realizan una actividad que es la agricultura y muchas veces tienen pérdidas muy importantes. Yo personalmente, por no hablar de otros, en la zona de Tejuate donde yo vivo hay ganado suelto. Yo inicialmente cuando estaba ahí planté en mi ilusión un montón de arbolitos y tal, bueno, se los comieron, ya no va a estar plantando para que se los coman, ¿no? Y al final te vas viendo todo el territorio insular vallado, todos los terrenos vallados, porque bueno, alguien quiere protegerse lo que se planta y por otro lado pues hay una actividad que yo no creo que sea la actividad ganadera, porque sí existe tradicionalmente lo que es el ganado de costa, pero existen también los mancomunes, son zonas públicas en los distintos municipios donde bueno, están vallados y ahí puede estar el ganado de todos los propietarios pues pastando y tal, ¿no? Y bueno, ya ha llegado un momento que hay que tomar, como hablábamos antes, decisiones que a algunos no les gustarán, a otros sí les gustarán y bueno, en este caso la iniciativa va a partir desde el Cabildo conjuntamente con los ayuntamientos, porque bueno, en estas circunstancias del ganado suelto es muy costoso por parte de los ayuntamientos llevar a cabo pues, la captura de esos animales sueltos, el mantenerlos durante el tiempo que se solicita la devolución, etcétera. Y bueno, lo que se decidió, como digo, desde el Cabildo, en colaboración con todos los ayuntamientos, establecer unas ordenanzas que en principio pues, va a implicar que ese ganado que esté suelto, descontrolado, sin vigilancia, sea capturado, se lleva a la granja de Pozo Negro. Ahí estará depositado y alimentado adecuadamente hasta que su propietario lo solicite, el rescate. Lógicamente tendrá que pagar los costes de manutención y la sanción correspondiente y en caso de que sea ganado que no esté identificado por marcas, etcétera, pues se sacrifica y se pone en el mercado. O sea que en principio no se va a sacrificar, sino se va a recoger, se va a informar en septiembre, luego se va a recoger. La policía local, en principio, incluso se habla de una empresa que pueda llevar a cabo el tema. Obviamente, en principio, porque estamos hablando de propiedades privadas, aunque sean animales, tienen marcas y son de ganaderos determinados. Eso no se puede coger y matar por otro lado. Lo que se tendrá es en un sitio a buen recaudo, cuidado de los animales con los cuidados veterinarios y la alimentación adecuada, para que los propietarios que están identificados a través de las marcas, si lo desean, pues solicite la devolución, pagarán los costes y la sanción correspondiente y en caso que no haya esa reclamación o el ganado no sea identificado, pues se procederá al sacrificio. Sorprendentemente parece que estamos hoy muy de acuerdo en todo, ¿no? Parece que empezamos el curso con talante ahí, bueno, y eso es de celebrar, ¿no? Lo digo de verdad, hay buena intención en proteger el medio ambiente, por supuesto que estaremos en ese lado. Y es verdad que el ganado suelto, y sobre todo las cabras, es un factor muy importante en la desertización de cualquier territorio, ¿no? Y un territorio, lo que hablábamos antes, tan frágil como son los espacios naturales de Fuerteventura y los cultivos, pues habrá que poner fin a esto. Y parece que, bueno, creemos que una medida pues, acertada, el activo apañadas de alguna forma,
nada agresiva como se hizo en otras islas, ¿no? A tiros. Parece que aquí tenemos un poco más de sentido común en ese sentido y parece que es una medida necesaria, ¿no? Tanto para proteger eso, lo que decimos, los cultivos la actividad agrícola del sector primario tan castigado, como de los propios paisajes de Fuerteventura. Juan. Sí, no solo es el Cabildo y los ayuntamientos, sino también los comisionados de ganado que hay, sobre todo en la zona de Betancuria, Pájara, en la parte alta de Pájara y Antigua, están de acuerdo en el hecho de que hay que tomar medidas ante el factor causante de determinados daños en algunas fincas, en algunos cercados, en algunos huertos de ganado descontrolado. Yo creo que el consejero Juan Estárico ha estado muy acertado en articular esta medida para evitar esos daños que ya no hay quien los discuta. Es decir, hubo en su momento algún tipo de disputa entre dueños de fincas y de cercados en Betancuria sobre todo y pastores, dueños de ganado que en cierto modo, quizás no de mala fe, entiendo, pero producían daños que a su vez producían pleitos. Y para evitar estos pleitos, lo que se ha considerado oportuno es pues, poner coto al descontrol del ganado, como en su día se hacía en la costa y no producía estos daños. Pero claro, no es lo mismo la incidencia en la costa casi de manera más libre, por así decirlo, en el que no hay mucha finca privada, sino prácticamente es el mancomún, a lo que es la introducción de cabras descontroladas en muchas propiedades. En el interior o en los pueblos. Sí. Sí. Recuerdo que en Antigua, en la época de Nari Ruiz, hubo muchas acciones de este tipo, muy polémicas, pero además coincidía que todas las cabras eran del mismo señor, ¿sabes? Que Sí. no es que hubieran muchos propietarios, sino era el mismo. ¿Sí? Y además yo creo que también es acertado el hecho de no copiar medidas como la del Cabildo de Gran Canaria, en la que salen dispuestos con carabinas a matar a ejemplares de ganados sueltos o descontrolados. Yo creo que aquí hemos sido un poquito más sensibles y no recurrir menos a ese tipo primario. de medidas. Hombre, las dificultades del terreno son distintas. Es diferente. Y el problema De verdad que es ayer es en difícil. la montaña, aquí en un llano, mucho más fácil llevar a cabo De hecho, la ahora creo apañada. que el Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha una campaña y ya no tiene esa medida, sino que va a ser un poco lo mismo, va a recoger y va a saber después. Lo que pasa es que la orografía del terreno, aunque yo soy partidario de evitar cualquier tipo de sacrificio animal, vamos a ver, estamos hablando que ahora mismo el Cabildo de Fuerteventura tiene que arbitrar una medida en el sentido de que hay personas que tienen una propiedad privada, que esa propiedad privada pues también se pone en juego porque hay cabras que están sueltas y no son los culpables las cabras de estar sueltas. Es evidente que tienen sus propietarios y los propietarios de esas cabras tienen que ser conscientes de la situación y deben de tener a lo mejor pues ayuda o mecanismos para poder tener a buen recaudo su ganado. Pero aquí estamos hablando también de un tema mucho más importante. Está el medio ambiente fundamental, pero también estamos hablando de algo que no se nos debe escapar, que es la seguridad de las personas. Eso es fundamental. Sí, sí. ¿Cuántas veces no se cruzan en la carretera? Un día cualquier persona despistada, un padre de familia le da por dar un volantazo Ha pasado, ha habido y mucho vamos a pasado. tener una desgracia Sí, sí. con vidas humanas. Entonces, claro, yo también entiendo que a eso hay que ponerle remedio. Oye, pues igual a lo mejor, yo no sé si se puede arbitrar la solución de que en vez de llegar al extremo de sacrificar al animal, se pueda vender. No sé si a lo mejor, o se tiene que sacrificar una vez que el propietario no haya ejercido su derecho a... ¿Sabes a lo que me refiero? Si hay posibilidad de que la cabra, en vez de ser... Pero tú que quieres que la cabra no muera, el que la compra la va a matar, Alejandro. Sí, por Vamos eso. a ver, sí, pero yo te digo, pero yo puedo Se ser hace con la propietario de esa cabra, garantía en el pero yo matadero, puedo esa ser- carne se puede vender y se puede comer. No, pero depende quién vaya a comprarla. Yo tengo un titular, Alejandro se opone al cabrito frito. No digo eso tampoco. Lo que estoy diciendo claramente es que intentar siempre minimizar el daño de la cabra, ¿no? Todo lo que se pueda. Y es verdad que hoy en día, pues por ejemplo, cuando está el matadero insular, pues siempre se intenta hacer con los máximos controles, con el mínimo daño. Pero sí que insisto que en esta medida que se ha planteado por parte del Cabildo, además llevan muchos años con este tema, no solo esta corporación, venimos hablando de este asunto varias legislaturas,
y hay que ponerle remedio. No puedes coger unas cabras que estén sueltas y que ocurra lo que ocurra, ¿no? Pasa con el tema de los burros, que ya están en las carreteras, puede pasar con las cabras, se te cruza un baifo, se te va el baifo también y al final... Se come los geranios de... No, pero puede un accidente. Se te fue. Pero que no dice siempre la cabra tira para el monte, ¿no? Es que la ves cruzando la carretera. Para la o sea, costa. Aquí las cabras son de costa. Es que hay que tener cuidado. Además son unas confianzas que no veas. Bueno, pues estamos de fiesta, aunque no lo parezca ya. El jueves arrancan las fiestas de la Peña. Bueno, arrancaron el fin de semana con una iniciativa magnífica, la de la primera muestra de ganado, precisamente, ganado controlado de Betancuria y la ruta del Enyesque. Una iniciativa, además que coincidió con la carrera, una carrera que salía de Antigua y llegaba a Betancuria. En fin, una serie de iniciativas que dieron lugar a que la Vega de Río Palmas cogiera vidilla una semana antes de la Peña, como estaba reclamando sobre todo Enrique, su concejal, desde hace muchos años. Por cierto que esta tarde a las 8:30 aproximadamente y esta noche van a poder ver un programa dedicado a Mugabe, a la muestra de ganado de Betancuria. Juan, este es el preámbulo a las fiestas de la Peña, las fiestas patronales, que empiezan el jueves con un pregón además también muy especial. Sí, porque es la primera vez en la historia de las fiestas de la Peña, al menos en sus pregones, en el que en esta ocasión es de manera coral, no lo hace una persona única exclusivamente, normalmente en el interior del templo, en el santuario de la Peña, sino que en esta ocasión será en el escenario de la plaza del pueblo, a las espaldas del templo, en el que Loli Calero, María Dolores Calero, que ha sido la directora histórica del diálogo histórico, valga la redundancia, que narra el hallazgo de la talla de la Virgen en la zona, y que a través del grupo de teatro de Betancuria y de la agrupación folclórica de Maxorata de Antigua Mafasca, efectivamente, van a llevar a cabo el diálogo histórico, ¿no? Esta obra que tanto éxito ha tenido cuando se ha desarrollado y que en esta ocasión va a servir además como pregón de las fiestas de este año. Será este jueves a las 8 de la tarde en la plaza de la Vega de Río Palma. Y efectivamente el encuentro de ganado que se ha producido este fin de semana en Betancuria también viene a suponer un añadido al programa habitual de la fiesta, que hay que tener en cuenta que se disponen en tres fases, ¿no? Lo que son los actos litúrgicos, propiamente dicho, los actos religiosos, y los lúdico-culturales o del programa de las fiestas en dos partes, los estrictamente municipales y los de ámbito insular, que es lo que trabajamos desde el Cabildo y que se inicia con el pregón, como digo, de este jueves y se desarrollará hasta el domingo con la luchada que se lleva a cabo como se hace año tras año. Animamos a disfrutar de la fiesta de manera responsable. Tengamos en cuenta que en base a los acontecimientos internacionales que han supuesto atentados terroristas en las últimas semanas en Europa, pues nosotros, al igual que todo el resto del territorio europeo, estamos en una fase 4 de alerta terrorista ante cualquier concentración humana que suponga pues actos de este tipo. Es muy ¿Qué difícil. medidas de seguridad se van a tomar? Porque se habla de medidas especiales para esta peña, ¿no? Sí, claro, efectivamente, como ocurrió en Fuerteventura Música, como ocurre en cualquier otro evento en la isla en el que hay una concentración humana importante, pero eso es algo que está ocurriendo en todos lados, no es una excepción el hecho de que ocurre aquí. Y si estamos en la obligación de comunicarlo, puesto que tenemos que ser sensibles a esta realidad que nos ha tocado vivir. En tal sentido, efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado están activos para cualquier incidencia, más allá de lo que son los dispositivos de seguridad que se llevan al efecto en cada edición de las fiestas de la Peña, así como los controles periódicos que se hacen en carretera. Más allá de eso, creo que lo importante es disfrutar de la fiesta de manera prudente, de manera sana. Hay que tener en cuenta que se prevé la afluencia de miles de personas y que lo previsible es hacerlo de manera escalonada y no apresuradamente, como se hacía antaño en las que se hacía la peregrinación de madrugada
normalmente de viernes para sábado, hasta que se cambió el día festivo insular para el viernes en vez del sábado. En tal caso, eso propicia también que durante todo el fin de semana, desde el jueves por la noche, se espacie la llegada de peregrinos y de personas interesadas en llegar a la Vega de Río Palma de manera más escalonada y no tan apresurada. De hecho, este fin de semana, como digo, que fue la muestra, la ruta de Bengués, que hubo lucha canaria, hubo la carrera, ya había muchas familias que me comentaban que subían ese fin de semana y aprovechaban, veían a la Virgen, estaban en la Vega un rato para no subir los días fuertes por los niños o lo que sea, ¿no? A mí me parece... Va caminando, va... Algunos años he ido caminando, de Agua de Bueyes, de Tetir, fue un año con Domingo Fuentes y no me quiero ni acordar. ¿Pero por qué? ¿Por Domingo? Cuando llegamos abajo a la montaña de Antiguo que había que subir, yo decía, yo no subo, no podíamos. No podíamos, digo, no, él sí, pero yo no podía, digo. Claro, no estaba activo, pero después otro año fui de Agua de Bueyes, varios años de Antigua, de Pájara. Este año no sé si iré caminando o iré directamente, y la verdad es que a mí me parece muy bien. Además es una fiesta súper sana, de las más sanas, ¿sabes? No hay ningún problema, muchísima gente. Es verdad que hay que tener cuidado porque es por la noche, que tengan cuidado con los coches, la gente por donde se mete, alguna persona que a lo mejor va bebida, pero yo creo que es una fiesta tranquila, no tiene ningún tipo de problema. El único sobresalto que a veces veo, y además se lo he dicho en varias ocasiones a Juan Jiménez, que lo pueda por favor atajar, es cuando llega la carroza del Cabildo para la ofrenda, ¿no? Donde hay determinados políticos que se tiran, uno un día cogió una papa y una calabaza y, ¿sabes? Que haya un poquito de imagen, ¿no? No, pero hombre, es feo, ¿sabes? Es feo porque da la sensación de que se quiere politizar, a ver si yo cojo la calabaza antes que la coja el del otro partido. Pues este año prepárate. No, el año que viene peor, que el año que queda un mes. Entonces, controlar eso porque no es una buena imagen y, por supuesto, pues desear a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los voluntariados y a la organización del Cabildo y del Ayuntamiento que salga todo perfecto, porque ese es el día de todo y hay que celebrarlo como tal. Rafael. Bueno, pues un año más. No va tampoco. No, pero él no es de los que coge comida, ¿eh? Eso, de los que están aquí, ninguno. He ido varias veces caminando, pues las últimas ya desde Antigua. Este año no sé, sinceramente, si iré desde Antigua. Y no, yo creo que lo importante es lo que estamos comentando, que es una fiesta de celebración insular donde todos los que vivimos en la isla nos sentimos identificados y bueno, esos días previos se ve gente de cualquier lugar de la isla, independientemente de la lejanía, caminando por esos senderos que el Cabildo tiene acondicionados para que sea lo más fácil y menos peligroso acudir a esta fiesta de la Virgen de la Peña. Además, como hablábamos antes, pues el servicio de guagua va a estar funcionando perfectamente, así que no tiene que haber en principio ningún problema, independientemente, bueno, que estemos, como decía Juan, en una circunstancia que requiere, bueno, que haya a lo mejor algún control más allá de lo frecuente por los servicios de seguridad, pero bueno, yo creo que simplemente es para la tranquilidad de todos, por tanto, a disfrutarlo. ¿Y Andrés? Yo este año no lo sé, pero la verdad que en los últimos años nos hemos animado unos cuantos amiguetes y hemos ido corriendo. Hemos ido aprovechando. Fue la carrera, fue dura, ¿eh? Sí, fue dura, había mucho calor. Me la he perdido, por eso a lo mejor no tengo disculpa para este sábado. Y luego ahí nos reunimos con la familia y me parece muy interesante este tipo de fiestas populares, mantener las tradiciones, eso es la esencia, ¿no?, de la identidad de los pueblos y está muy bien. Algo que yo creo que todos los compañeros han mencionado también, que es la seguridad, ¿no?, que prime la seguridad, sobre todo en la delicada situación que comentaba Juan en la que estamos, y me alegra saber que hay protocolos especiales, ¿no?, para esta amenaza global que nos cierne, pues que esté al menos controlada. Y algo de lo que no somos conscientes muchas veces, porque lo que lo decíamos, si no lo sufre, que es que la facilidad que tenemos para aparcar. Hay fiestas patronales por ahí que tienen que aparcar en el pueblo de al lado, coger la guagua para llegar a ver a la Virgen, y aquí tenemos el barranco habilitado, de verdad que se llena, y lleva las puntas, sí, pero hay una facilidad tremenda para llegar hasta los pies de la Virgen prácticamente. Y es algo que no pasa en otras fiestas patronales. Este año más coincide con los Dolores, el sábado, porque saben ustedes que la Peña es el tercer sábado de cada mes. Fiestas el viernes, Juan, pero sí, el viernes fiesta insular. Fiesta insular. No, bueno, vamos a ver, en realidad la fiesta insular es el sábado. Lo que ocurre es que a efectos insulares el Cabildo dispone que sea el viernes anterior para facilitar lo que estábamos comentando anteriormente, que no se concentre la llegada a la Vega de Río Palma en un solo día, sino que desde el propio jueves por la noche, siendo festivo el viernes,
se pueda hacer de manera más fácil y más desahogada. Hay que tener en cuenta que más allá de la profesión de fe religiosa, que anima a mucha gente, la peña es un fenómeno social y es el evento que a lo largo de todo el año, a lo largo de toda la agenda anual, concentra a mayor gente en Fuerteventura por encima de cualquier otro, cualquier festival o cualquier acontecimiento deportivo. Y en este sentido es un evento singular y hay que tratarlo de esa manera, además teniendo en cuenta que, si bien, como dices, hay cierta facilidad a la hora de estacionar, de aparcar, efectivamente, pero la Vega de Río Palmas no deja de ser un pueblo pequeño y en función de la tendencia anual, porque nunca sabes el comportamiento de la gente, puede ir más o menos personas a esa edición de la fiesta. Nosotros, de todas formas, lo que sí hacemos continuamente es animar a hacerlo de manera ordenada, procurando respetar las indicaciones del personal indicado para ello, que está para ayudar, y disfrutar de las fiestas de la mejor manera posible. Bueno, pues será este fin de semana. Tinaya Televisión, además, por primera vez va a dar el pregón, porque entendemos que es una ocasión que lo merece y que además debe quedar constancia videográfica de ese evento, como en su día hicimos con el auto de los Reyes Magos, que ahí lo tenemos guardado como oro en paño, y alguna vez durante las Navidades lo sacamos, que también fue por el mismo grupo de personas más o menos, y que son, bueno, pues son cuestiones que se hacen una vez cada X años y que todo el mundo tiene derecho a vivirlas. Estaremos el viernes en la romería y el domingo ya en la solemne función religiosa, que esperemos que haya un poquito de fresco y que el tiempo cambie. Dice que sí que va a cambiar, porque insisto, este fin de semana pasado que estuvimos con la muestra de ganado hay un calor, pero tremendo, de calor del bueno, ¿no? Así que nos vemos en La Vega. Gracias, hasta el martes que viene. A ustedes los veo mañana. Madre mía, cómo estoy de la garganta. Mañana volvemos con tertulia con concejales de Puerto del Rosario. Hay mucho que hablar también de la capital. Y ahora les dejo ya con Rosy, su programa Cosas que Pasan. Y como les decía, esta tarde tenemos dos programas. Por un lado, sobre las 7:15, el último programa de la serie del Enyesque. Un programa que se hace en Lanzarote, pero que hoy el invitado es Mario Cabrera, que va a cocinar un caldo de pescado, no sé, algo de eso va a ser ahí, así que veremos a Mario Cabrera desde otro punto de vista cocinando. Y después de Belingo, con ese especial que dedicaremos a la muestra de ganado de Betancur y todo lo que allí pasó. Y muchas más cosas que ver, como siempre, en Tinaya Televisión y también en nuestra web. Que descansen y hasta mañana. Gracias.